Esto es Dientes y Cuernos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo, este capítulo muy especial porque estamos en el 10º Congreso Internacional de Ortodoncia y quisimos hacer una mezcla de dos podcasts, que es un podcast que se llama Entre Dentistas con el doctor Juan Carlos y María Montesinos con Dientes y Cuentos. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De verdad que te agradezco mucho porque cuando me escribiste, o sea, me pareció súper interesante. De hecho, que uno, pues, que le gusta el tema audiovisual, un poquito que está entrando y conociendo este nuevo mundo, trata de aprovechar cada oportunidad, ¿no? Total. Y qué mejor, pues, este congreso que estamos encontrando, pero cantidad de expertos en el área de ortodoncia. Maravilloso. Oye, paréntesis de que lo grabamos por segunda vez porque no nos funcionaron los micrófonos, pero yo creo que esta oportunidad es buenísima porque el congreso se está terminando y ya las expectativas ya las tenemos listas. O sea, ya vimos todo lo que queríamos ver y nos llevamos mucha información a la casa de nuestro trabajo. Y quería saber qué te ha parecido. Primero, como quiero introducirme en el congreso. ¿Cómo te ha parecido el congreso? No, la verdad que increíble. O sea, increíble tanto las nuevas generaciones como las generaciones también de mayor trayectoria, ¿no? De hecho, que siento que, sin menospreciar a las generaciones antiguas, creo que las nuevas generaciones están aportando muchísimo valor en todo lo que es nuevo, en todo lo que es investigación. De verdad que he visto conferencias donde hacen relación a tratamientos con láser, por ejemplo, evidencias científicas, todo en base a evidencia científica que demuestran ciertas consideraciones que al final, pues, te dan mayores herramientas a ti como especialista para que tu caso se lleve, pues, a otro nivel, para que consigas esa perfección que muchas veces es difícil, ¿no? Claro, obvio, lógico. Oye, ¿y qué te pareció el carnaval ayer? Hubo una fiesta que se llama el Carnaval Ababa, si no me equivoco, que hace el congreso obviamente acá en Río y estuvo estupendo. No, increíble, muy bien organizado. Fue medio rápido, ¿no? Sí. No es que duró mucho tiempo tampoco, pero sí, súper chévere. O sea, chévere porque se puede intercambiar, se ha conocido gente de todos lados. De hecho, que obviamente los que hablan más español se juntan un poco más. De repente los que hablan portugués se alinean un poco más con ellos, pero igual se conoce un montón de gente. Creo que esa es la idea en estos congresos. La conexión de personas. La conexión, intercambiar, ese intercambio cultural que es muy importante en todo sentido, ¿no? Porque intercambias experiencias, nosotros mismos. Totalmente, o sea, que nos conocimos acá, nos escribimos un poco para ver, pues, qué podríamos hacer como contribución. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Nosotros creo que si estamos hablando en una cámara, creo que nuestro principal objetivo debería ser contribuir. Totalmente. Contribuir con esos jóvenes que ahorita están pensando, no saben qué especialidad, o de repente que están en la universidad y dicen, oye, pucha, ¿qué voy a hacer después? No la tengo clara. Claro, oye, y qué increíble que nuestros podcasts realmente se alinean muy bien a eso, se alinean a contribuir. Entonces, ¿cómo se te creó la idea de quiero hacer un podcast? Bueno, para esto, justo investigando también a ti, me di cuenta que casi tenemos el mismo tiempo de creación del podcast. Es increíble. Así que, bueno, coincidencia de la vida. Pero yo creo que a mí me gusta mucho el tema de educación, me gusta transmitir, enseñar, me gusta conversar, me gustan los amigos. Y bueno, qué mejor un podcast para conocer gente. Y de algo que dominas. Y obviamente, y es un tema que nos apasiona a ambos, que es el tema de odontología en general, ¿no? Odontología, ya se lo llamamos ortodoncia porque estamos en el congreso de ortodoncia. O sea, yo creo que se puede aprender mucho de las experiencias de otras personas, ¿no? Yo creo que el que cree saberlo todo o el que cree saber que, no sé, pues con esta técnica se va a hacer todo, acá en el congreso es una de las cosas que he sacado mi conclusión, ¿no? Es como que no es que hay nada mágico. No existe un alineador mágico, no existe un bracket mágico, existen herramientas. Existen herramientas que si tú las conoces, que justamente, ¿no? El conocimiento es el poder. Totalmente. Si tú tienes el conocimiento, tú tienes esas herramientas para poder trabajar y para poder tratar de llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Y no de repente cerrarte en lo convencional, en decir, esto me resulta y con esto muero. Toda la vida, claro. Con esto muero, y lo otro le echo barro, critico. No, no es así. Yo creo que es parte de la tendencia seguir avanzando. Hoy día hemos visto conferencias de doctores muy buenos. Alineadores, mucho marpe, mucho microtornillo, pero también lo que tú decías, muchas nuevas filosofías, muchas formas de ver y herramientas mezcladas
para lograr el tratamiento ideal, pero todo va en cómo lo dirige el ortodoncista. Exacto. ¿Qué herramientas tienes para saber también hasta dónde llega tu límite, ¿no? Claro, porque, o sea, no necesariamente todo tiene que ser bajo tus manos, bajo tu especialidad. Tiene que haber mucha interconsulta, por ejemplo, de la parte funcional. Hoy día un doctor mencionó justo en el caso de mordidas abiertas cómo lo solucionaba, pero también principalmente cómo lo mantenía, ¿no? Esa En el retención tiempo, claro. de una modificación del plano vertical a través del tiempo, que no lo vas a hacer solamente con un retenedor. Tienes que tener una mecánica o una técnica funcional que de repente no está solamente en tus manos, sino tienes que pues, hacer una derivación, ¿no? Oye, eso es una de las cosas que me encanta del podcast, porque aparte de que inspiramos a otras personas, no solamente hacer podcast, sino también mostrar de cómo vemos la ortodoncia y cómo vemos la odontología de una forma distinta, tanto entrevistando a las personas como trayendo un poquito la información del Congreso, porque realmente es eso, es tener la mente un poquito abierta para seguir inspirándote en otras personas. ¿Tienes alguien que te haya inspirado en estudiar odontología y en estudiar ortodoncia? Mira, justo como te contaba el otro día, creo que una de las cosas que más me inspiró es leer un poquito de historia de la ortodoncia. No, el cuento, cuando uno empieza a agarrar los primeros libros de ortodoncia y empiezas a estudiar esa historia, ¿no? De la primera escuela de ortodoncia con el doctor Ángel, cómo él, para que sus alumnos puedan entrar a su escuela, que era una escuela de muy pocos alumnos, ¿no? Él tenía que verlos preparados no solamente desde la parte de ortodoncia, no solamente demostrar que eres bueno en ortodoncia para poder entrar, sino tenías que saber realmente sobre filosofía, sobre cultura general en todo, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje importante, porque, oye, no nos enfoquemos solamente en una cosa, ¿no? Lo que uno le puede transmitir al paciente no solamente es a su tratamiento. Oye, con una conversación, aparte de ortodoncia, tú le estás dando bienestar, le estás dando una buena conversación, le estás haciendo sentir bien. Exacto. Total. Si tú le dices, oye, mira, qué bien se te ve tus dientes, hay un cambio, vas viendo cómo esa persona que llegó como un simple paciente y ya se está convirtiendo en una relación como que de amistad, en un vínculo. Es como que ves ese crecimiento, ¿no? De la personalidad. Muchos muchachos, adolescentes que vienen con un problema de repente de personalidad, con ansiedad, con preocupación. Yo creo que vas viendo un poco el cambio, ¿no? Y de repente no solucionas al 100% el problema que pueda tener, pero estás contribuyendo a algo más, mejorando su sonrisa y hacerlo sentir bien, ¿no? No solamente atendiéndole y estar serio y estar mudo y decir, ya, chao, vienes el próximo mes, sino dar ese valor agregado. Oye, te quería preguntar, ¿qué tomas en consideración para entrevistar a las personas en tu podcast? Porque eso me lo preguntaron en un podcast y yo me quedé pensando como, bueno, sí, uno de repente no busca como, bueno, la persona que tenga más seguidores en Instagram, porque a veces tiene como muchos seguidores y realmente no es tan así lo que quiero aportar para mi podcast. Es más, la conexión que haya entre las personas con la persona que voy a entrevistar. ¿Qué tomas tú en consideración? Así como, quiero traer a hablar sobre, porque he visto que tienes capítulos sobre armonización, tienes muchos capítulos con muchos especialistas que te han aportado muchísimo. Entonces, ¿cómo seleccionas a estos? Bueno, básicamente con mi socio tratamos de, primero, querer ver un poquito de todo, ¿no? Uno, en todas las especialidades, tratamos de abarcar todas las especialidades, pero muy independiente del CV que pueda tener esa persona o de repente el número de seguidores, porque uno dice, no, sí, lo ha entrevistado porque tiene un montón de seguidores. Y no necesariamente, pero la idea es que aporten experiencia, que tenga, creo que, una personalidad y que se sienta que esa persona también esté intentando contribuir, ¿no? Que se siente que esa persona está contribuyendo y dando algo más por el rubro odontológico, porque creo que principalmente ese es el objetivo, que todos como gremio odontológico tratemos de apoyarnos, Totalmente. Tratemos de que este gremio sea más unido. Dejar de ser tan aislados, porque ahora más que nunca tenemos que buscar apoyo para que esto funcione, porque yo siento que es así. Hay casos donde uno no los puede llevar solos, efectivamente, como lo que estábamos conversando. Tal cual. Y aparte, oye, nosotros tenemos que apoyarnos porque tenemos que ser principalmente éticos, ¿no? No puede prevalecer de repente la producción, que es también importante. O sea, creo que ser productivos en tu rubro es muy importante, pero también la ética, porque la ética va a hacer que el paciente se sienta como que tiene un consejero. Totalmente. Y no alguien que solamente le está vendiendo. Y aparte que el gremio también te considera como una persona que eres ética profesionalmente, que también es importante. También es importante, ¿no? Que tu colega diga, oye, le he derivado a un doctor y este doctor ha hablado muy bien de mi tratamiento, y que el paciente venga y te lo agradezca y te diga, oye, ese doctor habló que su tratamiento es excelente y me lo ha continuado. Oye, yo creo que es algo
súper chévere, súper gratificante, ¿no? Súper gratificante. El paciente lo va a ver bien porque va a pensar bien de los dos colegas. Justo una historia te conté que a mí me pasó con una derivación de un paciente, no sé si decirlo un problema, pero un poco de preocupación. Ya al derivar un paciente, mi paciente, yo lo atendí en Perú, paciente de ortodoncia, yo estaba seguro que ese paciente iba a viajar. Yo le aconsejé, le dije, oye, mejor de repente es bueno que te coloques los brackets, porque quería brackets, en este país. Pero faltaba como 6 meses y la chiquita quería para su cumpleaños los brackets y la paciente ya era paciente de la clínica y confiaba en mí. Quería que yo le inicie, pero sabía que en 6 meses iba a irse. Un caso con extracciones todavía. Bueno, la traté, le coloqué los brackets, le advertí, bueno, hay grandes probabilidades que le digan que, ¿sabes qué? Va a tener que sacarse los brackets porque a veces entra un juego el tema de querer el tema de la producción, de prevalecer eso y no necesariamente ganar un poco más, ¿no? Pero igual vamos a hacer lo posible para que eso no se dé. Yo le acompañé en ese proceso a la paciente. Cuando se fue a Europa, esto fue en España, la paciente a los sitios que yo le había averiguado no pudo ir. Se fue a otros sitios, a otras clínicas. Y en 3 clínicas le quisieron sacar los brackets. Dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Si yo me esforcé en mandarle toda la casuística, todo. Plan de tratamiento, fotos. Me pareció muy raro. Entonces, ¿qué es lo que hice? A ver, espere, le dije a su mamá de la paciente, espere un momento, déjame averiguar. Me averigué clínicas cercanas a su domicilio con ortodoncistas certificados, que cumplan todos esos requerimientos adecuados y me intenté comunicar con el mismo ortodoncista. Llegué, felizmente pude, en una de las clínicas me aceptaron hablar con el ortodoncista, le expliqué el caso y le dije, oye, mira, este caso está así, yo creo que está bien, ¿qué piensas tú? Y me dijo, sí, está bien, podemos continuarlo. Y recién ahí aceptaron al paciente. Y obviamente la paciente muy agradecida porque ella sola no podía. O sea, eso demuestra el compromiso que tú tienes con el paciente. Porque tú fácil hubieses podido haber dicho, sabes que esta paciente que se vaya, adiós, resuelve usted a donde y uno se desentiende, ¿no? Y efectivamente es el compromiso que tú tienes y habla también de la ética profesional que tú tienes de poder hablar con el dentista y mira, te estoy enviando toda la información. Entonces, claro, es súper importante, pero coincido contigo, muchos casos que llegan así, muchos casos también que se escucha como que el dentista me hizo esto y esto, y el otro ortodoncista dijo, y uno dice, wow, a veces sí se echan mucho entre dentistas, y lo que tú dices, la idea es mantenernos unidos, de hecho, hasta en comunicación, porque al final, ese apoyo, es un ¿no? gremio importante, claro. No solo el de ortodoncia, sino todo el gremio odontológico. Y aparte, general. ¿quién tiene la verdad absoluta, no? O sea, hoy en día vemos tratamientos que de repente hace 10 años se hubieran manejado con cirugía y, no sé, hay casos que se pueden manejar sin cirugía de una manera que de repente hace 10 años no lo hubiéramos creído. Y uno se viene a estos congresos justamente y se sorprende, te vuela la cabeza, literal. Es increíble también cómo ha ido evolucionando el tema de que hace 50 años atrás todo era en libros. Lo que tú decías, tú de repente, no hace 50 en tu caso, pero tú de repente empezaste a leer la historia de la ortodoncia. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, así que continuamos, seguro va a haber una pausa. Que habíamos quedado en la pregunta de cómo ves tus podcasts en 5 años más. Mira, yo la verdad que no sé. Yo igual mi objetivo es contribuir. Esperemos obviamente que siga creciendo, que continúe el podcast, si Dios quiere. Rafa también obviamente es partícipe de este inicio, creo los dos juntos. Queremos hacer algo más, ¿no? Queremos hacer algo más, queremos contribuir, queremos obviamente que siga creciendo, empezar a monetizar. Que para crecer también necesitamos sponsor. ¿No? Así es. Okay. O sea, yo creo que en realidad el rubro de odontología te da la posibilidad de diversificar. El podcast, ser docente. Antes era más acostumbrado a ver un docente universitario. Totalmente. Hoy día vemos un montón de docentes en la parte privada que están generando muy buena producción, speakers. Yo creo que, o sea, por todos lados hay mucha evolución de este rubro odontológico y muchas cosas que de lo que se viene va a ser muchas cosas de las que se viene creo que a veces uno no lo conoce y no sabes a dónde te va a llegar. Simplemente no hay que tener miedo, hay que dejarse guiar y digo, montarse en la ola. Así es. Mira, me pasa mucho que justamente hablando de cómo la odontología se ha diversificado, en mis capítulos de podcast yo empecé entrevistando amigos. Entre esos amigos hay muchos que son dentistas, no quisieron revalidar su título en Chile
y están trabajando, no sé, como representante de ventas de alguna casa comercial importante y les va mucho mejor y es mucho más tranquilo el trabajo que el propio clínico. Entonces, volvemos a la verdad absoluta. No necesariamente tenemos que ser, si nos forman como clínicos, no tenemos que ser necesariamente 100% clínicos. Podemos salir de esa zona de confort, podemos ser speaker, obviamente, formándonos como profes, podemos ser representantes de ventas, podemos ser líderes de opinión. Hay muchas cosas que podemos hacer y podemos hacer podcast también para inspirar a otros, que para mí eso fue lo que me abrió la mente de por qué voy a hacer un podcast. Yo como que pensé, yo quisiera soltarme un poquito más frente a la cámara, porque yo quiero ser speaker en algún momento. Yo necesito como enfrentarme a público, enfrentarme a la gente, enfrentarme a verme y no sentirme incómoda. Y así empezó realmente mi podcast. Después yo empecé a invitar a gente y me di cuenta, este podcast se está yendo hacia otro lado. Es un podcast más emocional y motivacional. Y te decía que el mensaje que tú diste, porque dentro de lo que grabamos hubo una parte que funcionó y por eso la subí al Reels, de hablar del miedo. O sea, exacto. Es tan importante que el odontólogo y el ortodoncista que está pichón o que está chiquito siempre tiene miedo. Uno sale a la calle y es como, no tengo mis profes, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo creo que ahí es donde más tenemos que afianzarnos en nuestros profes, porque ese contacto siempre va a quedar. Y es como, si tienes duda, manda fotos, manda información. Por lo menos mis profes de Brasil, yo me formé acá en Brasil, son así. Es como, Marian, si necesitas ayuda en algún caso, y yo estoy segura que yo te mando a ti un caso y te digo, necesito ayuda, Juan, por favor, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo trabajarías tú? La idea es seguir creciendo como, tanto profesionalmente como comunidad, pero este podcast ha ido a eso, ha ido como con la intención de inspirar a otros y eso, crear ese granito de arena en nuestro gremio. Así es, yo creo que es muy importante el tema de la contribución, ¿no? Y hay muchas maneras de contribuir. Yo creo que el cielo es el límite, como se dice. Hay muchas cosas en las que uno puede hacer. No, un poco es esto de lo que estamos haciendo, porque esto es un poco del desarrollo comercial que el odontólogo debe tener. Yo creo que de por sí el odontólogo es disruptivo. Es un rubro que es bien disruptivo y es bastante ligado a la venta, a la parte comercial. Aunque hay odontólogos que se puedan ofender que dicen, no, yo no soy vendedor, yo soy odontólogo, yo no tengo que vender mi tratamiento. Mira, hay una parte de servicio igual. Vender no es que sea malo, ¿no? O sea, es cómo lo ofrezcas. Porque que vendas algo no quiere decir que no creas que tu producto o tu servicio es muy bueno, que le va a hacer bien a esa persona o ese cliente. Si tú sabes que es un buen producto, entonces es una buena venta, una venta que está bien, ¿no? Que es adecuada. En cambio, si estás vendiendo una mentira, simplemente estás transando algo. Total. Y eso no es ético, eso pasa muchísimo, eso está mal, claro. ¿no? Eso no es la idea. Yo creo que este desarrollo, que el odontólogo aprenda a liberar ese miedo de poder conversar, ¿no? De cuando sale de la universidad, de repente tenemos pocas herramientas de comunicación, debemos tratar de meternos en todos los cursos y justamente ahí hablábamos, ¿no? De que el odontólogo no puede cerrarse solamente en, oye, soy odontólogo, voy a leer solamente odontología. Soy ortodoncista, solamente ortodoncia. Soy endodoncista. No, hay que leer de todo, hay que saber, no sé, hay que hacer deporte, porque conoce gente en el deporte y esas personas que conoces van a ir a tu consulta. No, tienes que leer sobre espiritualidad, sobre cosas holísticas de repente, si es que te gusta, o sobre lo que quieras. La idea es pues que aprendas también y que esa forma de pensar se abra para que tú puedas tener una mejor comunicación con las personas que llegan a ti. Totalmente, exacto. No solamente en el tema espiritual, emocional, personal, sino que en el profesional efectivamente hay que saber de todas las áreas porque uno trabaja en equipo, efectivamente. Así, entonces, y para el paciente. Y para el paciente, para alguien que efectivamente estás vendiendo un servicio, un tratamiento, obviamente con ética, con profesión, sabiendo tus límites, sabiendo tus habilidades, que eso me parece demasiado importante. Así que no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y quién es Juan Carlos más allá de la ortodoncia, más allá del podcast? Pucha, yo creo aparte del podcast, aparte de la parte clínica, a mí me gusta mucho el tema de la comunicación, ¿no? Trato de hacer muchas actividades, me gusta un poquito el deporte, trato de practicar un poco el tema del Muay Thai, que he encontrado ahí una pasión que me motiva. Me gusta mucho el tema de las artes marciales, aunque a algunos le parezca pues un poco violento. Yo creo que es una, forma de liberar estrés. Creo que desde que hago más deporte de contacto, me siento una persona mucho más serena que antes cuando no lo hacía. Es mi opinión, ¿no? Es mi percepción. Pero bueno, igual creo que nadie tiene la clave de todo.
Ni el equilibrio de todo. No, porque queremos siempre queremos estar en equilibrio y siempre va a haber algo que no está equilibrado. Es está difícil. bien, Hay que intentarlo, ¿no? Creo que el trabajo justamente para tratar de llegar al equilibrio o a la perfección, nunca la vas a conseguir, pero es un camino donde cada vez tú tienes que ser mejor. Total. O sea, tienes que ser un poquito mejor que ayer. Totalmente. Y si al menos lo intentas, yo creo que los resultados van a ser muy favorables. Totalmente. Oye, para cerrar, porque ya habíamos dado esta información y es un spoiler, pero no importa. Para cerrar el podcast, un mensaje para los ortodoncistas que vinieron vamos a hacer algo distinto. Un mensaje para los ortodoncistas que vinieron al Congreso y a los ortodoncistas que no vinieron al Congreso. Un mensaje a los ortodoncistas que no vinieron al Congreso y un mensaje a los dentistas, odontólogos, ortodoncistas, especialistas que nos ven en el podcast para que se motiven. Bueno, a los ortodoncistas que no vinieron al Congreso, decirles que no se preocupen, siempre va a haber una segunda oportunidad, siempre va a haber una oportunidad de mejora, sigan preparándose, sigan leyendo. Creo que mientras más herramientas, mientras más conocimiento tengamos, creo que le vamos a dar mucho más valor a nuestra consulta y al final el mayor beneficiado tiene que ser el paciente. Totalmente. Tiene que ser las cosas uno tiene que hacer con el sentido de que quieren lo mejor para su paciente y dar el mejor servicio. Yo llamo a eso hacer odontología con sentido. Así es, esa es la idea. Y bueno, para los odontólogos en general, pues que no tengan miedo, ¿no? Hablábamos del tema del miedo, que tomen acción, que no se preocupen tanto, que no sobrepiensen, porque obviamente a veces uno le preocupa mucho el qué va a pasar después. Ya terminé odontología y ahora estoy presionado por la especialidad. Ya terminé la especialidad y ahora quiero pacientes. Ya tengo pacientes, ahora quiero la clínica. Tengo la primera, quiero la segunda. Está bien, pero hay que disfrutar el proceso, ¿no? Uno no puede vivir preocupado por lo que viene, sino creo que tienes que disfrutar lo que ya estás logrando y no sentirte que estás en una competencia, sino, oye, disfrutar tu propio proceso. No que mi amigo se compró el escáner y no te va a escanear. Oye, eso es relativo. Cada quien tiene que vivir su propio camino y disfrutar eso con tranquilidad. Me dejaste otro mensaje buenísimo. Ay, amé. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la Creo que invitación. nos hemos disfrutado este congreso al máximo. Así es. Hemos aprendido muchísimo. Esperemos que en el 2030 en Italia la World Federation nos preste un espacio como el que tienen allá atrás de podcast. Vamos a etiquetarlo, Sí, total, a la lo vamos a World etiquetar porque yo creo en la ley de atracción, así que yo estoy segura que va a ser así. Y bueno, gracias por seguir aportando lo bonito de la odontología, lo bonito de la ortodoncia y bueno, que estos podcasts sigan creciendo y sigamos teniendo muchas más personas para llegar a seguir inspirando. Esa es la idea. Muchas gracias por la invitación. A ti. Quedó bello, amé. Quedó muy bueno. Esto es Dientes y Cuerpo, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast.